Amén, aleluya, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor, mis amados hermanos, el Señor les bendiga en esta noche, gloria a Dios, que vamos a entrar una vez más a la meditación de la palabra del Señor. Esperamos que nuestros canales estén habilitados para poder hacerlo, pero vamos a comenzar en esta tarde. Recuerda que nosotros hemos venido meditando en la palabra del Señor, gloria a Dios, todo este tiempo. Llevamos un tiempo meditando en un tema que lleva como título siguiendo los pasos de Yahshua, siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo, Rey Melech, Adonai Yahshua HaMashiach. Hemos comenzado, ya llevamos bastante tiempo meditando en esta palabra. Hemos venido siguiendo toda la vida de nuestro Señor Jesucristo, Rey Melech, Adonai Yahshua HaMashiach. Desde antes de su nacimiento, desde el tiempo de su anunciamiento, hemos venido caminando con Él, hemos venido meditando en el Evangelio de Lucas. Hemos caminado con nuestro Señor a través del relato que Lucas hace de su ministerio. Y hoy vamos a continuar mirando este ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en el Evangelio de Lucas, vamos en el capítulo 13, capítulo 13 del Evangelio de Lucas. Y vamos a ir mirando en el versículo 17 hoy, pero quiero recordar un poquito lo que hablamos el día de ayer. Bendito sea el nombre del Señor. Estábamos viendo de una mujer que estaba atada por Satanás. Gloria a Dios. Ella estaba atada por Satanás, y entonces el tema que estamos tocando ahora es Isha libre de su magla. Isha libre de su maldad, de su magla, que quiere decir mujer libre de su enfermedad. Hablamos, hemos tocado un tema que primero el punto A era Shurinem Shabbat, enseñaba en día de reposo. Hablamos cómo el Señor se congregaba, él se congregaba cada día de reposo en la sinagoga, llegaba allí a la shul, a la sinagoga, y allí él enseñaba la palabra del Señor. Él allí predicaba el mensaje del evangelio del reino de Dios, las besuras del Malchut Hashem. Él estaba allí predicando el mensaje. Ahora, ¿cuál era el mensaje que el Señor predicaba? ¿Cuál era el evangelio que el Señor enseñaba allí en la sinagoga, en la shul? Él enseñaba el mensaje del evangelio que estaba aquí en la palabra de Dios, que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, que el pueblo de Israel lo conoce como el Tanaj, la Torá del Tanaj, o la Biblia hebrea, que es el Antiguo Testamento. Este era el mensaje que el Señor Jesús, Rebbe Melech Adonai Yahshua HaMashiach, enseñaba cada día de reposo en las sinagogas. Él no dejaba de congregarse según algunos tienen por costumbre, sino que él predicaba el día de reposo la palabra del Señor, la palabra de Hashem. Él estaba allí predicando, enseñando la palabra. Él dice en Juan 5:39, les decía allí a los perushim, a los Baalí Torá, les decía: ustedes escudriñan muy cuidadosamente la palabra, las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. De tal manera que cuando nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech, Adonai Yahshua HaMashiach, enseñaba las besuras Jajeulah del Malchut Hashem, o el evangelio del reino de Dios en las sinagogas, él estaba enseñando la Torá, él estaba enseñando lo que el Tanaj decía. Es la escritura que es inspirada por Dios. El mismo Shaul, el mismo Pablo dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Ellos hablaban de la escritura. ¿De qué escritura? Del Tanaj, del Antiguo Testamento. No había otra.
Y de esa manera es como ellos enseñan la palabra de Dios. Ellos nunca, la iglesia primitiva, la primitiva nunca enseñó nada diferente a lo que decía o dice el Tanakh. Nosotros, o el Antiguo Testamento, nosotros tenemos que tener claro que el Nuevo Testamento o Brit Hadashah está escondido en el Antiguo o Tanakh. Allí está escondido el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo. De tal manera que el Antiguo no es sin el Nuevo, ni el Nuevo sin el Antiguo. Los necesitamos a los dos para poder entender el mensaje de la palabra de Hashem, de la palabra de Dios, nuestro Elohim. Entonces encontramos que el Señor enseñaba en día de reposo, encontramos a una mujer que tenía un ruaj Hamakla, un espíritu de enfermedad, una mujer que llevaba 18 años encorvada, atada por Satanás, pero aún así ella iba semanalmente, cada día de reposo, cada Shabbat, ella iba a la sinagoga a escuchar el mensaje de la Torah, escuchar a los Nabeim, escuchaba el mensaje de los libros de Moisés y escuchaba lo que decían los profetas. Ella iba cada día de reposo durante 18 años. Y cuando el Señor Jesús llegó allí, cuando Rebbe Melech Adonai Yeshua HaMashiach llega a esa shura, a esa sinagoga, él la ve allí encorvada. Él conocía el corazón de esa mujer. Él la ve allí postrada delante de la presencia del Señor. A ella no le importaba que no se pudiera enderezar. A ella lo que le importaba era escuchar el mensaje de la palabra de Dios. A ella lo que le importaba era poder congregarse, buscar la gloria de Dios, y allí el Señor le ve, allí el Señor le pone sus manos sobre su espalda, allí, y la sana, le da libertad de su enfermedad. Y allí luego encontramos como aquel principal de la sinagoga, el rol de la abeja Knesset, él llega, él se enoja mucho porque una mujer que llevaba 18 años atada, el Señor la desató en Shabbat. Y aquí entonces el Señor le llama a este hombre Seguín, hipócrita. ¿Por qué? Porque eres un religioso más. El Señor está diciendo, tú eres un religioso más. No estás adorando a Dios en espíritu y en verdad. Esta mujer llevaba 18 años encorvada. Y si nosotros sacamos a nuestros animales del pesebre para llevarlos a beber en día de reposo, ¿cómo no vamos? ¿Cómo el Señor no iba a sanar a esta hija de Abraham? Amén, gloria a Dios. Entonces, yo quiero que miremos esta hija de Bat Abraham Avinu, que es mujer, hija de el padre Abraham. Ahora, hoy vamos a tocar un último punto aquí en esta meditación de la palabra, de este subtítulo que llevamos aquí, que lleva como subtítulo Isha libre de su magla, mujer libre de su enfermedad. Entonces, el punto que ahora quiero tocar en esta noche es Mitnagedin y Sinja con Hedva. Mitnagedin y Sinja con Hedva, que significa adversarios y gozo con regocijo. Adversarios y gozo con regocijo. Mira lo que dice aquí el versículo 17 del capítulo 13 de Lucas. Vamos a meditar en este versículo que dice, al decirle estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios. Pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Bendito el nombre de nuestro Abino Malkeino, bendito el nombre de nuestro Señor. Es interesante, aquí dice la palabra del Señor, gloria a Dios, que al decir estas cosas, se avergonzaban ¿quiénes? Sus adversarios.
sus adversarios. ¿Quién eran los adversarios de nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech, Adonai Yahshua HaMashiach? Eran los religiosos de la época, los pelushim, los fariseos, los Baalí Torah, los intérpretes de la ley, los Kohanim, los sacerdotes, eran aquellos enemigos, adversarios de Hamashiach, eran los adversarios del Señor. ¿Por qué razón? ¿Cuál era la razón por lo que estas personas eran adversarios del Señor? ¿Por qué? Porque resulta que cuando el Señor viene y empieza su ministerio, Él empieza a predicar el mensaje del Evangelio, de las besuras a Jehová. Él empieza a predicar el mensaje del Evangelio diciendo estas palabras: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, se ha acercado. Era el reino de Dios. El Señor Jesús, Rebe Melech, Adonai Yahshua HaMashiach, estaba dando cumplimiento a todo lo que estaba escrito en la Torah, lo que estaba escrito en el Tanakh. Él era el cumplimiento de la profecía. El Señor en su tiempo, en el tiempo de Dios, en el tiempo de Elohim, envió a su Hijo al mundo. A su vez, Él lo envía. Por eso la palabra del Señor allí en el libro de Isaías, en el libro de Isaías, Él dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Allí en Isaías 9:6, el Señor nos está diciendo, esta es una promesa del Señor cuando nos dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Gloria a Dios. Él era el cumplimiento de la profecía. Él era el cumplimiento de lo que dice Bereshit capítulo 3 versículo 15. El libro de Génesis, cuando el Señor allí en Bereshit 15 da también una promesa de redención. Mira, el Bereshit es el libro de los principios, el libro donde comienzan todas las cosas. Y aquí en Bereshit capítulo 15 o libro de Génesis dice lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Pero voy a leer el versículo 14 para que podamos entender a quién le estaba hablando Adonai aquí en este momento. Versículo 14 dice: y Yahweh Elohim dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Quién era la serpiente? Nosotros sabemos que la serpiente fue usada por Satanás para engañar a la mujer y de paso al varón. Engañó al hombre. Cuando decimos que engañó al hombre, estamos hablando del género humano, de aquellas personas que Dios había creado. Dice la palabra del Señor que Dios creó a Adán, al hombre, hizo un hombre y una mujer. Los hizo y los puso sobre toda su creación. Son especial creación de Dios. Es precioso. Yo ayer escuchaba un mensaje de un rabino que nos habla que cuando Dios creó, a través del poder de la palabra, Él dijo: sea la luz, y fue la luz, y empezó a crear todas las cosas. Y cuando habló de la lumbrera, se crearon todas las estrellas, se creó el sol, se creó la luna, todo se creó en el momento que Él habló. Las bestias del campo se crearon, los peces del agua se crearon. No creó un pez y una pececita, o un toro y una vaquita. No, Él creó, habló y creó grandes cantidades de seres vivientes.
Pero cuando el Señor va a crear al hombre, Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y creó a un hombre y una mujer. No creó más. Allí los puso en el huerto del Edén para que ellos multiplicaran. Y bien, y aquí hay algo interesante. No es que me quiera salir del tema, es que allí, cuando Adán y Eva pecan y él son echados fuera de la presencia del Señor, Dios inmediatamente, Hashem, Elohim, da una promesa de redención, que iba a rescatarles, que iba a enviar al Goel, que iba a enviar al libertador, que iba a enviar al Salvador, a rescatarlos y volverlos a la presencia de Dios. De tal manera que aquí el Señor, Él es el cumplimiento de toda esta escritura, y los adversarios del Señor son aquellos que no aceptan la palabra de Dios nuestro Elohim. Curioso esto. ¿Eran religiosos? Sí. ¿Eran conocedores de la Torá? También. ¿Ellos predicaban el mensaje de la palabra de Dios? Sí, lo predicaban. Predicaban, hablaban, leían la Torá. Cada día de reposo, cada Shabbat, leían la Torá. Los Nabaim, los profetas, leían la palabra del Señor cada día de reposo, cada Shabbat, como lo hacen hoy por hoy todavía. Leen la Torá, leen los Nabaim. Ellos leen la palabra, pero aquí había algo que marcaba la diferencia. Aquel que marcaba la diferencia, al cual nosotros conocemos como nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, a él marcaba la diferencia. Él marcó la diferencia. ¿Por qué? Porque vino a cumplir las escrituras. Y siendo Dios hecho carne, mira, en él habitaba, dice la palabra del Señor, que en él habitaba toda la plenitud de la deidad. No era una parte de la deidad de Dios, era toda la plenitud en un cuerpo humano. No podía el Señor retener toda su plenitud y toda su gloria en un cuerpo humano. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible para Hashem? ¿Hay algo imposible para Dios? No, no hay nada. Él habitaba toda la plenitud de la deidad. Y la Biblia dice que el mundo fue hecho por él, por medio de él y para él. Toda la creación fue hecha por él, por medio de él y para él. De tal manera que él viene y empieza a predicar la Torá, empieza a predicar el Tanaj, empieza a predicar la palabra de Dios, y él la predica con autoridad. Él predicaba la palabra con autoridad, y no como los escribas, no como los fariseos, los pelushim, no como los balitorados de intérprete de la ley. Él la predicaba con autoridad. ¿Cuál era la razón? ¿Cuál era la razón por la cual el Señor predicaba la palabra con autoridad? ¿Cuál? La razón por la cual él predicaba la palabra con autoridad es porque él era quien había inspirado la palabra. Esa palabra escrita que tú lees, que yo leo, desde Génesis hasta el Apocalipsis, desde Bereshit hasta Gizgalut, toda esa palabra escrita es inspirada por Elohim, es inspirada por el Señor Jesús, es inspirada por Hamashiach. Él fue el que la inspiró. Por tal razón, él podía predicar con autoridad. Él la predicaba con autoridad y no como los escribas, porque él conocía su palabra, él sabía lo que decía su palabra, él hablaba su palabra. Él dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por esa razón, habían adversarios, eran los religiosos. Es que los religiosos siempre serán adversarios de los espirituales. Los religiosos siempre serán adversarios de aquel que busca a Dios en espíritu y en verdad. Los religiosos se atan a una religión, se marcan en un movimiento religioso. Yo quiero decirte una cosa. El Señor Jesús, Yeshua HaMashiach, cuando les dio la misma, el mandamiento a sus discípulos, a sus talmidim,
a sus esligim, a sus apóstoles, nunca les dijo vayan por todo el mundo y hagan cristianos. Nunca les dijo vayan por todo el mundo y hagan mesiánicos. Nunca les dijo vayan por todo el mundo y prediquen la religión cristiana o la religión mesiánica. El Señor no nos mandó, mi amado hermano, mi amada hermana, a predicar una religión. El Señor dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, las besuras jajeulá, las buenas nuevas de salvación. Eso es lo que ustedes tienen que predicar. Ustedes no prediquen de mesianismo, ni de cristianismo, ni de evangélicos, ni de protestantes, ni de esto, ni aquello. Prediquen la palabra. De tal manera que cuando nosotros recibimos al Señor como nuestro único y suficiente Goel, nuestro único y suficiente Salvador, tenemos una obligación de predicarlo a Él, de hablar de Él, de llevar el mensaje de Él. Eso es. Por eso es que decimos que aquí el Señor dice que al decir todas estas cosas, ¿qué cosas dice? Cuando le dice, mire, ustedes hacen esto, aquello y lo otro en el día de reposo, en el Shabbat, pero no quieren hacer lo otro. ¿Sabe cuál es el problema? Podemos salir de un lado para otro en día de reposo, caminar cierta cantidad de tiempo en un día de reposo para ir a la sinagoga. Y podemos hacerlo y se nos permite, pero no podemos tocar el shofar en día de reposo porque tocar el shofar representa un trabajo. Entonces no toques el shofar porque es día de reposo, estás haciendo una obra de siervo. Y es que caminar no es una obra de siervo. Caminar no estás haciendo un trabajo. Eso es lo que el Señor nos hace entender. No se hizo el hombre por causa del día de reposo, no se hizo Adán por causa del Shabbat. Se hizo el Shabbat, se creó el Shabbat por causa de Adán. Se creó el Shabbat por causa del hombre. Dios estableció el Shabbat para que bendecirte a ti, para bendecirme a mí. No me creó a mí para bendecir al Shabbat. Por eso era que estos adversarios de Hamashiach se avergonzaban. ¿Por qué razón? Porque no tenían ninguna forma de contestarle. No tenían palabras para responderle al Mesías. Porque ellos se avergonzaban, porque el Señor les ponía el dedo en la llaga. Había una mujer atada, había una mujer que estaba enferma, había una persona que estaba en agonía, estaba allí, que no podía levantarse. Y en vez de gozarse por su liberación, se enojan por lo que Hamashiach hizo. Por eso que el Señor le dice, vean, les habló, y entonces los religiosos se avergüenzan. ¿Sabe lo que dice el apóstol Pablo? Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, poderosas en Elohim. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. ¿Sabes que la religión es una fortaleza? La religión es una fortaleza. Hay mucha gente que se esconde en la religión. ¿Sabías tú eso? Espero que los que estamos aquí, que los que compartimos en este tiempo de una palabra eficaz, la de Barra Hashem, no seamos religiosos. La religión es una fortaleza donde yo me escondo. Pero la Biblia me dice que las armas de nuestra milicia no son carnales. Si no son carnales, son espirituales. Poderosas. ¿En quién? En Elohim, en Hashem, en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas.
Mira esto, para la destrucción de fortalezas. De tal manera que nosotros usamos esta palabra para derribar fortalezas, para derribar cualquier enseñanza religiosa, para derribar cualquier tipo de tradición religiosa, porque la palabra del Señor nos enseña cómo debemos andar delante de Dios nuestro Elohim. Jesús de Nazaret, Rebbe Melech, Adonai Yeshua HaMashiach dijo, le dijo a una mujer samaritana, le dijo, mujer, créeme, que ni en este monte oraréis, ni en Jerusalén, porque la hora viene y la hora es que los que adoran a Dios, al Padre, al Abacados, le adoren en espíritu y en verdad. No es necesario, mi amado hermano, no es necesaria, mi amada hermana, no es necesario, perdón, ya estoy feminizando todo esto, no es necesario que tú vayas a Jerusalén para que Dios te escuche. ¿Sabe cuántas personas, bendito el nombre del Señor, y si lo hacen, gloria a Dios, cuántas veces nosotros vamos al cotel y llevamos las peticiones de oración? Eso se hace muy a menudo, eso se hace siempre allá en el cotel. Y llevamos las peticiones de oración y las metemos por las ranuritas allí del cotel y oramos y le pedimos al Señor y a veces está nuestra fe en eso que decimos Dios nos escucha más desde el cotel. ¿Acaso Dios está solamente en el cotel? ¿Será que solamente Dios está solamente en el muro de los lamentos, de las lamentaciones? ¿Será que solamente el Señor nos puede escuchar allí? ¿Será que el Señor no nos escucha aquí donde nosotros estamos? Claro que nos escucha. Bendito el nombre del Señor si tú puedes ir al cotel. Bendito el nombre del Señor si puedes ir a Jerusalén. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Pero permíteme decirte una cosa. Cuando nosotros vamos al hotel, nosotros vamos allí porque creemos que allí estaba el templo de Salomón o el templo que construyó Herodes. Permíteme decirte que el Señor allí en Mateo 24, él dio una profecía y dijo, ¿veis estas piedras? Os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Esta construcción no le quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y esto sucedió en el año 70, después de Hamashiach, vino Tito y derribó el templo y no hay una sola piedra, escúchame bien esto, una sola piedra en Jerusalén que tú puedas decir, esta piedra perteneció al templo del Señor. Ese cotel al cual muchos de nosotros hemos ido y en el cual muchos de nosotros hemos orado y en el cual muchos de nosotros hemos puesto nuestras manos, ese cotel no era parte del templo. Ese cotel, ese muro era una parte exterior que protegía el templo. Quedó el cotel para hablarnos a nosotros de que allí estuvo levantado el templo, pero no quedó el templo. Dios, mi amado hermano, Él es espíritu y es verdad. Y dice la palabra del Señor que el pueblo se regocijaba. Bendito el nombre del Señor, el pueblo se regocijaba. Esto es sinjá, gozo. Tenían gozo con Jezbá. Aquí dice que se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Pero aquí la palabra sinjá es gozo y Jezbá es regocijo. Se gozaban con gozo, o sea, ellos, pero todo el pueblo se gozaba con regocijo, con sinjá y Jezbá. Era más que un gozo, era un regocijo, era una alegría que sobresalía, que ya se afloraba, no se podía contener. ¿Sabes por qué?
¿Sabes por qué? Porque allí estaba el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Allí estaba aquel que vendría a entregar su vida por ti y por mí, que vendría a transformar nuestro corazón. Él vino, dice la Biblia, que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué era lo que se había perdido? La humanidad entera. Él vino a derramar su sangre por toda la humanidad. Pero permíteme decirte una cosa, que solamente se puede lavar en esa sangre el que se regocije en él, el que venga a él y que se ponga allí y le diga: Señor, lávame con tu sangre, limpia mi pecado, perdona mis rebeliones, haz de mí una nueva criatura. Esa persona es la única persona que puede ser salva. Tú no puedes ser salvo si tú no vienes a él y lo recibes como tu único y suficiente Salvador, como tu único y suficiente Goel. Tienes que aceptarlo, mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mi pregunta es: ¿ya le entregamos la vida al Señor? ¿Ya le pedimos al Señor que tome nuestro corazón y cambie nuestra vieja manera de ser y que nos enseñe a andar por sus caminos? Si aún no lo hemos hecho, permíteme decirte que este es el día aceptable, esta es la hora de salvación. Este es el momento en que tú le puedes entregar tu vida al Señor y decirle: Señor, entra en mi corazón y cambia mi vieja manera de vida. Si no lo has hecho, yo te invito a que hagas una oración de fe, una oración de muná, pidiéndole al Señor que entre en tu corazón y cambie tu vida. Simplemente tienes que hacer una oración como la que te voy a proponer en este momento, diciéndole: Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamada tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida, que hagas de mí una nueva criatura. Entra en mi corazón, borra mis pecados, limpia mis rebeliones. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, en mi corazón, para que yo pueda entender en este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús de Nazaret te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la seguridad que el Señor ya está en tu corazón y ha cambiado tu vieja manera de vivir. Tres recomendaciones rápidamente antes de irme que quiero darte es: número 1, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza en el Nuevo Testamento a partir del Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, su Ruach HaKodesh, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios, nuestro Elohim, agradable y perfecta para tu vida. Y número 3, busca un lugar donde congregarte, donde se predica el mensaje completo del Evangelio del Reino del Señor Jesucristo, desde Génesis hasta la Apocalipsis. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber un lugar en tu ciudad donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino del Señor Jesucristo, por favor, házmelo saber, que si está en mis manos, con mucho gusto buscaré un lugar donde se predique la palabra del Señor y te lo haré saber. Eso es todo por hoy. Shalom Braja. Hasta la próxima ocasión, cuando volvamos una vez más a tu programa, Una Palabra Eficaz, la de Bar de Hachem. Bendiciones para todos. צנע, 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 עגלות בין החיילים במושבה.